porque entonces al rato Monreal y López Obrador tendrán que ir a Estados Unidos a pedir que desde allá se investigue. ¿De dónde se surgió o se descubrió el asunto aquel de las armas de Rápido y Furioso? Desde Estados Unidos hacia acá. Nunca aquí en México se ha investigado, porque desgraciadamente en nuestro país no se castiga a los grandes delincuentes, y esa es lo que nos está diciendo la realidad, en el sentido de que este país no va a cambiar si todas las autoridades son omisas y todas guardan un silencio. Este asunto no es un asunto de López Obrador y de Enrique Peña Nieto, no es un asunto de particulares, es un asunto de todos los mexicanos, porque tenemos que recordar que los dineros que se gastaron, al menos los que están autorizados, ¿sí?, son dineros públicos, son dineros de los mexicanos, y nosotros los mexicanos tenemos derecho a enterarnos de qué manera se aplica. Y esto está y separo en este sentido de que los dineros autorizados, porque si resulta cierto que se desviaron fondos de gobiernos de estados, ¿sí?, recuerda que era el asunto de las megadeudas. Bueno, si de ahí se fundió, de ahí se sacó dinero para apoyar a determinado partido, pues al final también son dineros públicos, y en consecuencia los ciudadanos tenemos que estar interesados, debemos de estar informados de cómo y de qué manera se manejó esas triangulaciones y todo ese caudal de millones de pesos, ¿sí?, que en un país tan pobre, o al menos no pobre como país, porque es riquísimo, sino con tantos pobres, con tantos millones de pobres, es una lástima que se desvíe tanto dinero para que la partidocracia conserve el poder. Es increíble y da muchísima tristeza. Fíjese usted que tuve oportunidad ahora en mis vacaciones, las recientes vacaciones que tuve oportunidad de tomar, visité el sureste de nuestro país. Por lo que usted decía, me recordé ahorita la belleza, la riqueza que tiene este país. Somos tremendamente afortunados con la geografía que nos tocó, claro, que tengamos, porque hay variedad de climas, de gastronomía. Bueno, no sé por qué hay tantos millones de pobres. Más de la mitad de la gente de nuestro país son pobres, 20 millones extremadamente pobres. Entonces, y sabe, en nuestro estado acaban de descubrir apenas que en la Huasteca son extremadamente pobres, en el lado de Tanlajas, Tanquián, por allá, en donde pues la ola de violencia tiene 3 semanas, 4 semanas, pasando nada más las elecciones, empezaron a haber un sinnúmero de ejecuciones. La gente está espantada, y se esperaba que nuestro secretario de Seguridad Pública del Estado levantara la voz. Apenas ayer lo hizo, hablando acerca de que habrán de militarizar aún más nuestro Estado. Esto viene a colación para decirle, ¿no estará pensando el gobernador hacer algún cambio en esa secretaría? Recordemos que Enrique Galindo fue el primer secretario, y está el señor Eleodoro Guerrero. No sabe usted que todo lo sabe, y lo que no lo inventa, no sabe usted si habrá cambios en ese sentido, o qué cambios en esta mitad de sexenio estará proyectando nuestro gobernador Fernando Toranzo. Bueno, pues pasando al tema estatal, debo decirle que sí se tiene que hacer cambios, y obviamente el más difícil es el de la seguridad. El tema de la seguridad es algo, no es fácil de tratar, y es nuevo. Y menos cuando se trata de politizar el asunto, y bueno, usted recordará que cuando está un partido en el poder, los que están opositores o fuera del presupuesto, pues señalan y acusan como responsables de la delincuencia, que fue el causante directo, bla, bla, bla. Y cuando está el otro partido en el poder, pues obviamente aquellos que recibían los ataques se convierten en atacadores. Mire, lo más lamentable sería que se politizara ese asunto. Ese asunto se tiene que hacer por inteligencia. Es más, yo creo que no se debe ni siquiera trascender a los medios cómo se van a hacer o qué medidas se van a tomar. ¿Por qué?
Se podrá manejar qué medidas va a tomar en el sentido educativo, por ejemplo, el gobierno del Estado, y difundir los nombres ¿En y sentido todo. qué? De la cuestión educativa, Ok. por ejemplo. ¿Qué se va a hacer para remediar el problema educativo? Bueno, pues que se digan los nombres de todas las personas y todos los actores que van a hacer. Pero cuando se habla del asunto de la seguridad, se tiene que tratar de otra manera. No es posible que se ventilen los nombres, incluso por la seguridad de la gente. La violencia es un problema que tiene su origen motivado por una guerra del gobierno federal que no ha tenido capacidad para resolver. Felipe Calderón inició esta guerra estúpida que siempre le he llamado, y el señor lo que más anhela ahora, según un periódico americano, es irse a trabajar de académico a Estados Unidos. Sí, hombre. Seguramente, Sé que aquí no hay chamba. seguramente sabe, y él va a ser víctima del Sí, desempleo, sí, y él que era Uno más de el la- presidente del del empleo, empleo. pues ahora se va a ir, no de bracero, porque ellos van en otro nivel, pero desgraciadamente, sí, no remediaron el asunto y tampoco dan señales siquiera entregar buenas cuentas. La violencia se ha desatado, señora, y nunca dejó de existir. Recuerde que el gobierno federal, primera medida fue concentrar, llamar a los medios para que no publicaran, como si no saliendo en el periódico el tema, iba a desaparecer. Eso fue un fracaso. Después dijeron, no, el mando único es el problema son los gobiernos estatales, y culparon a gobernadores, ¿sí? Les quitaron presupuesto, a muchos les dieron dinero, llegó la corrupción, en muchos municipios se clavaron el dinero del Subsemún, ¿sí? Lo desviaron a otras cosas, menos a seguridad, de tal modo que eso, yo siempre he dicho, hay delincuencia organizada, la que tradicionalmente se señala el La del gobierno, cuello blanco. pero adentro del gobierno también hay delincuencia organizada, porque se organizan para robarse los presupuestos y desviarlos. Yo sé de el desvío tan grande que hay policías que reciben 1,000, 2,000 pesos a la semana, señor, arriesgan la vida, los obligan ahora. Recuerde usted que una vez yo le comenté, no es la misma circunstancia para un policía estatal o municipal o un militar. El militar, su familia la deja en la colonia militar y está resguardada y tiene prestaciones su familia, y los policías, algunos dejan a su familia en las colonias donde viven los delincuentes, son sus vecinos, de tal modo no se puede. Ese fue un error en un principio, de tal modo que no se ha remediado y no creo que se vaya a remediar. Y eso es cierto, que el gobierno federal se sacude y se limpia en que son los gobernadores de los estados. No, ese es un asunto del gobierno federal, de la Armada, del Ejército, sí, que tienen la capacidad y los recursos, y sobre todo lo tienen que hacer con inteligencia. La confrontación en las calles, esa idea de enfrentar una banda contra otra para que entre ellos se maten y el gobierno gane, esa es una tontería grandísima que ha causado miles y miles de muertes en este país. Lamentablemente, como usted lo mencionó, el asunto de la seguridad es un asunto mucho, mucho más grave y está fuera del alcance de un gobierno del Estado. El gobernador, como dio a conocer, él puede ir a hablar con García Luna, él puede hablar con el jefe de la defensa, pero si no le atienden y no vienen la gente, si nada más en el discurso se anuncian los apoyos y no se siente aquí en la presencia de esas fuerzas, no va a cambiar nada. Los policías, los alcaldes tienen que resolver el problema con lo que alcancen y con lo que tengan a la mano. Don Juan Pablo, esta semana ya se dio a conocer uno de los cambios, sale el secretario de Salud, sin decir pío, sin decir aguabá. Un día le vamos a platicar, que haya más tiempo, por qué salió y cómo estaba relacionado el asunto del jefe de aquí de Río Verde, del hospital regional, del hospital hasta aquí. Se acuerda que el director fue despedido y después hubo protesta de médicos Lo tuvieron que reinstalar. y lo reinstalaron, pero le dieron 6 meses de licencia para que no se presentara. La historia ahí de fondo, la relación que existe en algunos médicos, el tráfico no voy a citar la palabra, el tráfico de órganos, si no se puede hacer, si no es un señalamiento, el tráfico de instrumentales, el tráfico de influencias del hospital, de médicos que trabajan allí, trabajan en gobierno, trabajan también en hospitales privados que canalizan enfermos, es otra delincuencia organizada.